Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Héctor Rivera. Somos del grupo 2. Mis compañeras han venido hablando sobre el caso Bemba, que es el que nos corresponde. A mí me corresponde sentencias, apelaciones y segundos procesos. Bueno, algo rápido. eh, en la sentencia de primera instancia, el 21 de marzo del 2016, la Corte Penal Internacional condenó a Jean-Pierre Bemba Gombo, alias Bemba, a 18 años de prisión tras hallarlo culpable de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad con los que fue imputado fueron asesinato, violación y saqueo. Al considerar que, en calidad de comandante militar del Movimiento de Liberación del Congo, no tomó las medidas necesarias para prevenir ni para sancionar los crímenes cometidos por sus tropas en la República Centroafricana durante el periodo del 2002 al 2003. El 8 de junio del 2018, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional revocó la condena de primera instancia y absolvió a Jean-Pierre Bemba Gombo por los cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, al concluir que los jueces habían aplicado de manera errónea la responsabilidad de mando y no valoraron adecuadamente los esfuerzos que alias Bemba realizó para controlar a sus tropas en la República Centroafricana. El 8 de junio, la Sala de Apelación de la Corte Penal Internacional absuelve al señor Bemba de los cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En segunda instancia, en la decisión de segunda instancia, al resolver la apelación el 8 de junio del 2018, la Sala de Apelación de la Corte Penal Internacional determina que la condena impuesta en primera instancia contra Jean-Pierre Bemba estaba viciada por errores en las apreciaciones de responsabilidad de mando. En consecuencia, revocó la sentencia de 18 años de prisión y lo absolvió de los cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, ordenando su liberación inmediata. Afirmaron que la sala de primera instancia no apreció las limitaciones que Bemba enfrentaba en la investigación y el enjuiciamiento de crímenes como comandante remoto de tropas estacionadas en un país extranjero. Luego de esto se produce una segunda orden de arresto contra Bemba el 20 de noviembre del 2013. La Sala de Cuestiones Preliminares número 2 emitió una orden de arresto bajo secreto contra 5 personas. Bemba era uno de ellos, su principal abogado defensor Aimé Kilolo Musamba, su gestor de caso Jakis Mangenda Kabongo, el diputado cangoleño Fidelo Babala, em, y el testigo de la defensa Narcis Arido. Los 5, incluido Bemba, están acusados de delitos contra la Administración de Justicia basándose en su responsabilidad penal individual. Los presuntos delitos incluyen la presentación de documentos falsos o falsificados, la instrucción a testigos de falso testimonio y y la transferencia de dinero a varios testigos de la defensa. Los sospechosos en el caso de manipulación de testigos comparecieron inicialmente ante el tribunal entre diciembre del 2013 y marzo del 2014. Hasta el 15 de junio del 2018, Bemba permaneció bajo custodia de la Corte Penal Internacional y sus 4 coacusados obtuvieron la libertad provisional en octubre del 2014. En noviembre del 2014, la Sala de Cuestiones Preliminares confirmó los cargos contra Bemba y sus asociados por influir corruptamente a 14 testigos involucrados en su juicio principal. Los jueces desestimaron los cargos relacionados con la producción y presentación de documentos falsos o falsificados. El juicio contra los 5 individuos comenzó ante la sala de primera instancia y en septiembre del 2015 y la fase de prueba concluyó en abril del 2016. La mayoría de los testimonios de los testigos se realizaron a puerta cerrada. La sala de primera instancia declaró culpables a Bemba
y a sus asociados en marzo del 2017. Bemba fue condenado a un año adicional de prisión y a una multa de 300.000 euros, que se pagaría al tribunal en un plazo de 3 meses a partir de esa decisión. La multa se transfirió posteriormente al Fondo Fiduciario para las Víctimas. Desde entonces, Bemba ha nombrado un nuevo abogado defensor principal para que lleve su juicio por crímenes de guerra en sustitución de Quilolo, que era su anterior abogado, y esta era la segunda vez que Bemba tenía que nombrar un nuevo abogado principal, pues su primer abogado, Liris, eh, Weben Liris, falleció en febrero del 2012. Tras estas acusaciones se comienza entonces el juicio y condena por corrupción en testigos. Bemba fue juzgado junto con su principal abogado defensor, Kilolo Musamba, su gestor de casos, Jenkins, y eh, el diputado congoleño Fidel, y el testigo de la defensa Narcis Árido, y todos fueron declarados culpables en octubre del 2016. Fueron culpables de delitos contra la Administración de Justicia en virtud del artículo 70 del Estatuto de Roma. Bemba y Kilolo y Magenda fueron declarados culpables de corromper a 14 testigos y presentar declaraciones falsas ante el tribunal. Bemba también fue condenado por solicitar falso testimonio, principalmente relacionado con las afirmaciones de testigos de haber servido en el ejército de la República Centroafricana o en las fuerzas rebeldes durante el 2002-2003. Estos testigos afirmaron que las tropas de Bemba no eran responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto. Bemba fue condenado a un año de prisión y al pago de los 300.000 euros. Recurrió la condena y la sentencia, argumentando que, al encontrarse en prisión en el momento de la comisión de los delitos tipificados en el artículo 70, solo pudo haber tenido un papel limitado en ellos, por lo que la pena impuesta fue sumamente desproporcionada e injusta. Bemba también criticó a los jueces por excluir circunstancias atenuantes como su condición de acusado detenido, que se basó en el asesoramiento de sus abogados y actuó según sus recomendaciones. Mientras tanto, la Fiscalía solicitó a los jueces de apelación que aumentaran la condena de Bemba, así como la de Quilolo y Magenda. Se confirmaron todas las condenas, aunque los jueces revocaron la condena de Bemba y sus abogados por el cargo de falso testimonio oral. Los jueces de apelación ordenaron a la sala de primera instancia que dictara nuevas sentencias para Bemba, Quilolo y Magenda. Del análisis anterior se puede extraer varios aprendizajes y lecciones, así como algunas críticas y reflexiones. La primera sería: el estándar de responsabilidad del comandante es exigente. No basta que haya pruebas de crímenes de subordinados. La Corte exige que el comandante haya sabido, haya tenido conocimiento o al menos indicios, y además que pudiera adoptar medidas necesarias y razonables para prevenir, reprimir o castigar esos delitos. Si este estándar no se aplica con rigor, puede conducir a absoluciones incluso si los hechos de los crímenes están ampliamente documentados. El caso Bemba muestra las dificultades prácticas de probar ese control efectivo y las medidas concretas tomadas. La importancia de la apelación y de la revisión judicial. La reversión de la condena principalmente demuestra que los fallos de primera instancia pueden tener consecuencias muy grandes, no solo en la sentencia, sino también en la legitimidad de la justicia. Justicia que siempre es para las víctimas, que es lo que buscan las víctimas y que es lo que se pretende, ¿no? En este caso, las víctimas, las ONGs y muchas otras
entidades que sufrieron o fueron testigos de los crímenes en los que fueron incurriendo los subordinados de Bemba, aparentemente subordinados, porque pues la corte dice que al final no, han expresado indignación tras la absolución por la percepción que ellos sienten que se dejó sin justicia una parte significativa de todo ese sufrimiento. El impacto del artículo 70, aunque el caso principal fue anulado, la condena por delitos contra la Administración de Justicia sigue siendo válida. En ese sentido, la Corte Penal Internacional conserva mecanismos para sancionar malas conductas procesales, lo que preserva la integridad del proceso. Eso quiere decir que evita la manipulación de los testigos, la corrupción de la verdad. Sin embargo, las penas fueron reducidas o en la práctica consideradas ya cumplidas, lo que limita la sanción efectiva. Esto genera debates sobre proporcionalidad y legitimidad. Por otro lado, la absolución implica que muchas víctimas sienten que su derecho a la justicia no fue satisfecho, aun cuando hubo condenas iniciales, la rehabilitación judicial de Bemba y la anulación de esos cargos envían un mensaje complejo, la importancia de tener estándares jurídicos altos, pero también el riesgo de que la justicia se perciba como insuficiente. Se clarificaron los límites del concepto de mando como responsabilidad penal, control efectivo, conocimiento, medidas razonables, etcétera, pero también se interpretaron los alcances del artículo 70, por ejemplo, la distinción entre presentar pruebas documentales falsas versus los testimonios de testigos falseados, lo que puede generar cierta controversia. ¿Es más fácil probar unos tipos de conducta que otros? El balance entre la protección de derechos del acusado, las garantías de debido proceso, revisión de pruebas, valoración de apelaciones y la reparación, la integridad para las víctimas, pues es algo como doctrina que se ve como en los efectos de la doctrina y la jurisprudencia internacional. En cuanto a la justicia cumplida o fragmentada, en última instancia, aunque Bemba fue absuelto de los cargos más graves, su caso no terminó sin consecuencias, si fue sancionado por los delitos relacionados con la administración de justicia y su reputación política quedó afectada. Pero si se considera la dimensión de responsabilidad penal por los crímenes principales, muchos dirían o diríamos que la justicia para las víctimas quedó parcial. Em, Hay algo más y es que después de todo este proceso, Bemba hace un reclamo de compensación. Eso es en marzo del 2019 cuando Bemba presenta ante la Corte Penal Internacional una solicitud de compensación por un total aproximadamente de 68,8 millones de euros. Los distribuye de cierta manera. Él dice que son 12 millones por el periodo de lo que él considera detención ilegal, 10 millones por los daños agravados, em, 4,2 millones por los honorarios legales que gastó en todo su proceso y unos 42 millones por daños patrimoniales. Él dice que son las pérdidas y el deterioro que se generó en todos los activos que fueron congelados. La Fiscalía y la Secretaría de la Corte Penal Internacional solicitaron que se desestimara esa petición de compensación. Sin embargo, los jueces del Pre-Trial Chamber 2, quienes son los responsables de tramitar este tipo de solicitudes, rechazaron la petición de desestimación inmediata y permiten que la petición siga su curso procesal, que a la final va a buscar o va encaminada a obtener una compensación. Hasta ahora no hay indicios públicos de que la Corte Penal Internacional haya liquidado una compensación.
en favor de Bemba. Lo que sí hay es un proceso pendiente dentro de la Corte para determinar si procede y si procede, cuánto y bajo qué condiciones. En resumen, no hay resolución definitiva en cuanto al reclamo de compensación y la situación de Bemba cambia su absolución, perdón, combina su absolución judicial con una activa participación política nacional. El caso sigue abierto en algunos frentes y su desarrollo futuro podría tener implicaciones importantes para la jurisprudencia internacional y la rendición de cuentas. Y, y de Bemba se sabe que políticamente ha regresado al escenario político o público en su país, ocupando cargos de gobierno, lo que muestra que el proceso judicial no lo ha alejado por completo del poder o de la relevancia política. Sin embargo, el caso Bemba sigue siendo un referente doctrinal esencial para la jurisprudencia internacional. Sus efectos no solo están en lo que ocurrió con Bemba, sino en cómo futuros casos de responsabilidad de mando, apelaciones y compensaciones serán tratados por la Corte Penal Internacional y los tribunales internacionales. Eh, Eso es todo. Muchas gracias.